¿Qué tal, chicas? Quiero dar la bienvenida a todas las que se están conectando en estos momentos desde diferentes lugares. Quiero decirte que si tú estás uniéndote a nosotras por primera vez, estamos continuando con un estudio que iniciamos el año pasado. Fue una linda aventura, travesía de estudiar los principios de la palabra de Dios desde el Génesis hasta Apocalipsis. El año pasado iniciamos con Génesis y nos quedamos en Esther y hoy estamos continuando con el libro de Job. Y este estudio que vamos a ver lo vamos a partir en dos, porque el tema es cuando no se puede evitar el sufrimiento. Vamos a ver qué dice Dios acerca del sufrimiento y cómo podemos responder al sufrimiento, cuál es el propósito que hay detrás del sufrimiento. Así que lo vamos a dividir en dos partes, aprovechando sabiamente el tiempo. Y hoy vamos a iniciar entonces con esta primera parte. La pregunta que tengo que hacerte para empezar es la siguiente. ¿Crees que alguna persona sobre la tierra en algún momento podrá vivir sin experimentar dolor o sufrimiento en su vida? La respuesta es un rotundo no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque independientemente de la edad, de la cultura, del estado civil o del sexo, todos somos susceptibles a atravesar diferentes episodios en nuestra vida donde el dolor y el sufrimiento han estado, están o estarán presentes por diferentes circunstancias. ¿Sabes que la razón principal por la que experimentamos sufrimiento es porque todos los seres humanos nacemos con una naturaleza que tiende al mal? Y como producto de esa naturaleza es que muchas veces tomamos decisiones en nuestras vidas equivocadas, decisiones erradas, que nos llevan luego a pagar las consecuencias de esas decisiones con sufrimiento. Ahora tú me vas a decir, ¿qué pasa con ese sufrimiento que yo no lo he ocasionado? Es verdad, también somos susceptibles a experimentar sufrimiento porque somos el objeto de dolor, ¿verdad? O de injusticia de parte de otras personas. Entonces, definitivamente el sufrimiento puede partir de nuestras propias decisiones o también puede deberse a algunos factores externos, ¿verdad? Lo importante es entender el propósito que hay detrás del sufrimiento y además cómo responder al mismo. En esta primera etapa de este estudio vamos a responder cómo deberíamos responder al sufrimiento, ¿ya? ¿Qué nos dice Dios acerca del sufrimiento? ¿Cómo podemos enfrentarlo, no? Estoy segura que alguna vez has escuchado hablar de Job. Job es un hombre que se le conoce como el hombre de la gran paciencia, ¿verdad? Y quiero decirte que él se identifica como un hombre que ha sido realmente alguien que ha sufrido muchísimo. Y hay dos características en la vida de este hombre que vale la pena resaltar. Primero, que era un hombre que amaba profundamente a Dios y vivía de una manera íntegra. Y lo segundo es que fue un hombre que enfrentó definitivamente un gran sufrimiento en su vida. Vamos a ver cómo se describe en la Biblia a Job en el capítulo 1, versículos del 1 al 3. Leamos, por favor. Dice, en el país de Uz vivía un hombre llamado Job. Era un hombre recto que amaba y honraba a Dios y no hacía ningún mal a nadie. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era el hombre más rico del Oriente. Job era un hombre que se caracterizaba por actuar de una manera recta, ¿verdad? Era, como podríamos decir, un hombre probo, ¿no? Y que amaba a Dios por encima de todo. Era intachable a los ojos de las personas que lo rodeaban, que lo conocían, pero sobre todo era un hombre que era apreciado por Dios como alguien íntegro. ¿Qué significa ser una persona íntegra? Significa vivir de acuerdo a los propios principios, actuar en forma correcta, aun cuando nadie te ve, aun cuando estás a solas. Eso es ser íntegro. Tanto en público como en secreto, yo puedo manejarme, conducirme, comportarme de la misma manera, de acuerdo a los principios que yo creo, ¿verdad? Job era un hombre próspero porque Dios lo había bendecido en gran manera, ¿no? Era un hombre que tenía una familia numerosa, como hemos visto en el texto, tenía 10 hijos, 7 varones y 3 niñas, y también Dios le había bendecido con muchos bienes. En una conversación que tuvo Dios con Satanás, Satanás le dice a Dios, ¿tú crees que Job te ama, te honra, te bendice así nomás? Porque sí. Yo creo que lo hace de una manera por conveniencia. Yo creo que lo hace por interés, ¿verdad? Pero estoy seguro que si tú le quitas a Job
todas sus pertenencias, si tú le quitas esas bendiciones, entonces Él dejará de honrarte. Vamos a ver cómo fue esta conversación, ¿ok? En Job 1, del 9 al 12, dice lo siguiente. Pero Satanás le respondió al Señor, ¿y acaso Job te teme sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no lo proteges a él y a su familia y a todo lo que tiene? Tú bendices todo lo que hace y aumentas sus riquezas en esta tierra, pero pon tu mano sobre todo lo que tiene y verás cómo blasfema contra ti y en tu propia cara. Entonces el Señor le respondió a Satanás, ahí está Job, haz lo que quieras con todas sus riquezas, pero te prohíbo que a él le hagas daño. ¿Qué vemos en esta conversación? Que Dios le da autorización a Satanás para que le quitara los bienes y también a sus hijos, a Job, pero que no tocara su vida. Me gustaría que por un segundo te pongas en los zapatos de Job. Quiero que te pongas en su vida por un momento. Piensa, si en un solo día tú pierdes a todos tus hijos y si pierdes todos los bienes que tenías, ¿cómo es que realmente tú contestarías? ¿Cómo responderías a ese sufrimiento? ¿Cómo hubieras reaccionado? ¿Qué pensarías acerca de Dios? ¿Te parece injusto el sufrimiento que Job estaba experimentando en ese momento? Después que hemos descrito que era un hombre íntegro, después que hemos descrito que era un hombre que amaba a Dios, que era un hombre que obedecía a Dios. Pero ¿sabes qué? Aunque Satanás pensaba que iba a blasfemar contra Dios cuando le quitara todos sus bienes, Job reaccionó de una manera muy diferente, de una manera admirable. Vamos a leer Job 1, del 20 al 22, que dice lo siguiente. Entonces Job se levantó y se rasgó las vestiduras, se rapó la cabeza en señal de luto y con el rostro en tierra adoró al Señor. Adoró al Señor, mientras decía, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré al sepulcro. El Señor me dio y el Señor me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y en todo esto, Job no pecó ni le atribuyó al Señor ninguna mala intención. ¿Te imaginas? Un hombre que había perdido todo y que en ese instante lo que hizo fue arrodillarse, postrarse en tierra y adorar a Dios. Y reconocer que Él era soberano, que si le había dado todo lo que tenía y ahora decidía quitárselo, Él debería ser bendito igual. El sufrimiento no es algo sencillo de enfrentar, ¿verdad? Y aunque sepamos que Dios tiene el control sobre todo lo que pasa a nuestro alrededor, y tal vez lo has vivido cuando te atraviesas momentos de sufrimiento, como por ejemplo un joven, un niño que está experimentando bullying en su centro de estudios, de repente estás viviendo la separación de tu esposo por infidelidad de su parte. De repente es un negocio que tú pusiste esperanzas y no ha surgido, no ha prosperado. De pronto ha habido un accidente en la familia. De pronto ha habido alguna relación que se ha truncado en amistades, con familiares de la familia externa. De repente tenemos a un jefe que es realmente bastante injusto, bastante áspero y que es difícil lidiar con él. Y generalmente vamos a poder seguir nombrando diferentes circunstancias que de una u otra manera nos causan sufrimiento. Y sabes que no importa cuál sea el motivo del sufrimiento, no siempre vamos a encontrar los medios ni respuestas adecuadas que sirvan para aliviar nuestro dolor mientras estamos atravesando ese periodo, ¿verdad? Inclusive algunas personas cuando están sufriendo buscan con todo su corazón a Dios y le hacen preguntas y le dicen, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué es lo que tú quieres que yo pueda entender? Y le hacen miles de preguntas, ¿no? ¿Por qué si tú eres Dios, si tú eres el Dios de imposibles, por qué no me quitas este dolor o este sufrimiento? Algunos cuestionan a Dios, inclusive algunos deciden alejarse de Dios por causa del sufrimiento, porque no encuentran las respuestas que están pensando que Dios debería darles. Se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me responde? Y ¿sabes qué? Son cuestionamientos válidos, pero esos cuestionamientos pueden ser también interminables, uno permanentemente cuestionando a Dios. Sin embargo, Job, a pesar de las múltiples pérdidas que experimentó, no cuestionó al Señor en ese momento, sino que reconoció
que Dios es soberano. ¿Qué quiere decir soberano? Que Él tiene poder, que Él gobierna sobre toda la creación, sobre todo el universo, sobre todo lo que existe. Él sabía que Dios era soberano sobre su propia vida y sobre todo lo que le rodeaba. ¿Qué pasó en la vida de Job? ¿Qué pasó que lo hizo optar por adorar a Dios en medio del dolor? ¿Cómo pudo acercarse a Dios sin cuestionarle nada? ¿Cómo pudo acercarse a Dios sin cuestionarle nada, sin hacerle una sola pregunta? Déjame decirte que Job era un hombre común y corriente, como tú y como yo. ¿Qué era lo que hacía la diferencia en la vida de Job? Era que él conocía muy de cerca y de manera palpable a Dios. Él tenía una relación estrecha con Dios. Sabía exactamente quién era. Había experimentado en diferentes episodios en su vida los diferentes atributos de Dios, como qué, como su bondad, como su gracia, su misericordia, su amor inagotable. Él lo había vivido de una manera especial. Y sabes qué, eso hacía que él tuviera una perspectiva muy distinta de la vida y una perspectiva muy distinta respecto a Dios, porque sabía quién era. Sabía quién había estado con él todo el trayecto de su vida. Sabía quién lo había cuidado. Sabía quién lo había bendecido. Quién había estado cuidando de él y de todos los detalles que tenían que ver con su propia vida. Sabes que él recibió las bendiciones de Dios, pero las recibió con humildad. ¿Sabes qué? Porque él sabía que todo venía de Dios, pero también estaba consciente que él no estaba exento del mal. ¿Te das cuenta? A pesar que podía tener muchas cosas buenas, también sabía que podía recibir cualquier tipo de adversidad en su vida, que podía atravesar por cualquier tipo de prueba o problema en su vida. Por eso es que él honraba a Dios, porque sabía que podía recibir lo bueno y lo malo, y Dios seguía siendo Dios, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Por eso es que él pudo aceptar esta situación, que estoy segura que le causó dolor, profunda tristeza, ¿verdad? Sin embargo, él confiaba en que Dios seguía a su cargo. Job sabía que Dios nunca haría algo, aunque le causara dolor y sufrimiento, que no estuviera bajo su control absoluto, ¿verdad? Y aunque muchas de nosotras también sabemos que Dios está al control, nos cuesta confiar en Dios. ¿Por qué? Porque somos impacientes, porque nos gusta recibir las respuestas que esperamos en el momento que queremos, porque nos gusta manejar nuestras vidas y tener el control, saber cuál es el siguiente paso, qué es lo que va a pasar de aquí a mañana, una semana, un mes. Queremos saber lo que va a pasar en el resto del año. Somos impacientes. Nos gusta mantener el control de nuestras vidas. Y ¿sabes qué? Nos gusta manejarnos y tomar nuestras propias decisiones. Y creemos que nosotras sí sabemos lo que es mejor para nosotras, ¿no? ¿Y qué pasa cuando algo se sale de lo que habíamos pensado o esperado? Cuando pasa algo inesperado como lo que vivió de repente Job. Entonces nos desesperamos, nos angustiamos, nos entristecemos, ¿verdad? Y eso es parte de nuestra vida cotidiana. Pero olvidamos de que Dios sigue al control, que Dios sigue actuando, que Él sigue oyéndonos cuando estamos con Él, nos acercamos en humildad. Pero ¿sabes qué? Justo en esos momentos donde realmente no sabemos cómo manejar las circunstancias, no sabemos no solo que no sabemos, sino que no podemos, porque realmente no hay nada que esté en nuestras manos que podamos hacer, es cuando más debemos confiar y descansar en Dios. Es cuando más necesitamos buscarlo en oración y por medio de la lectura de su palabra. Sabes que varios de los salmos que han sido escritos son poemas que han sido escritos en medio del sufrimiento y del dolor. Y esos salmos nos dan evidencias de cómo opera Dios en esas circunstancias. Eso nos da luces de cómo podemos responder al sufrimiento confiando en lo que Dios está haciendo. Vamos a leer el Salmo 23, versículo 4, que dice lo siguiente. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir mal alguno, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Mira lo que dice el salmista, tú, Dios, estás conmigo, con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. Cuando estoy pasando por el valle más sombrío, entonces sé que tú estás a mi lado y sé que tú me infundes aliento. Eso es lo que está diciendo el salmista, ¿no?
puedes confiar y puedes descansar en Dios, que nunca atravesarás sola la prueba. Así como decía el salmista, aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Y tú puedes tener la certeza de que Dios está a tu lado en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Y cuando busques al Señor con todo tu corazón, Él te va a dar respuestas a tus inquietudes. Y de algo que puedes estar completamente segura es que te acompañará durante todo el proceso. Vamos a leer otro salmo que está en el 91:15 y dice, Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en medio de la angustia. Yo lo pondré a salvo y lo glorificaré. Tal vez no sepas cuánto durará este dolor que embarga tu corazón en estos momentos, pero de lo que puedes estar completamente segura es que Dios no te dejará sola, ni un segundo, sino que estará contigo, sosteniendo tu vida, inundándote de esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo Él puede dar. No hablo de una quietud momentánea, hablo de una sensación de bienestar aún en medio del dolor. Eso es paz. Y Él estará acompañándote en medio del proceso del dolor. No significa que lo va a quitar, pero significa que podremos estar tranquilas sabiendo que no estamos solas y que Él está caminando a nuestro lado, sosteniéndonos, inundándonos de su paz, dándonos aliento y consuelo. Quiero que veamos juntas Isaías 26:3-4, que dice lo siguiente. Tú guardas en completa paz a quien siempre piensa en ti y pone en ti su confianza. Confíen siempre en el Señor porque Él es la roca eterna. ¿Quién es el que está guardado de paz de Dios? El que confía en Él, en el que ha puesto toda su esperanza y toda su confianza en Él. Dios desea que confíes en Él en medio del sufrimiento y que esperes en lo que Él hará de acuerdo a su voluntad. No a tu tiempo, no a tu forma, no a lo que tú deseas, sino que esperes de acuerdo a su voluntad. Dios es soberano, no te olvides, Él está a cargo de todo y puede permitir que el sufrimiento llegue a nuestras vidas por diferentes causas, pero Él no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Y así como permite que pasemos episodios de dolor, también nos ha prometido su misericordia, su amor y su gracia en esos momentos. ¿Te das cuenta? Vamos a leer Salmo 115:3, que habla de la soberanía de Dios y dice, nuestro Dios está en los cielos y Él hace todo lo que quiere hacer. Nosotros no somos nadie para hacer que Dios haga lo que nosotras queremos, sino tenemos que pensar que lo que Él decida para nuestras vidas siempre tiene un propósito y siempre será para nuestro bien. Él es el Dios que gobierna el universo, puede obrar como Él crea más conveniente, pero promete pasar a nuestro lado la prueba y sostenernos en medio del dolor. Y quiero terminar con un versículo muy lindo que se encuentra en Isaías 41:10. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Cómo podemos responder al dolor? Confiando y descansando en Dios, sabiendo que Él está a nuestro lado y que Él nos dará los recursos para seguir adelante. Decide confiar y esperar en Dios porque Él es soberano, pero también porque promete estar a tu lado para fortalecerte y animarte en toda circunstancia. Créele a Dios, cree lo que dice su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por la vida de Job, que es un ejemplo para la nuestra. Saber todo el sufrimiento que él pudo experimentar, nosotras no podemos imaginar, Señor, porque fueron muchas pérdidas en un solo día. Pero queremos agradecerte por la respuesta que Él tuvo a ti, porque Él decidió adorarte y reconocer que tú eres soberano, que tú puedes dar y quitar, porque tú eres el Señor de todo. Y Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a responder al dolor y al sufrimiento de la manera que tú quieres que lo hagamos, confiando y descansando en ti, reconociendo que tú eres soberano, que tú estás al control, que tú tienes las respuestas, que tienes los tiempos, que tienes la forma para llevarnos realmente a poder descansar en ti y a poder esperar con esperanza, Señor, lo que tú tienes por delante en el futuro. Nosotras no sabemos qué puede pasar, pero tú sí lo sabes porque tú eres el dueño del tiempo y del futuro. Y Señor, oramos para que nos enseñes a confiar en ti, nos ayudes a descansar en ti, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Y esta fue la primera parte de este tema que tiene que ver con que el dolor es inevitable. Pero hemos visto cómo enfrentar el dolor hoy y la próxima semana podremos hablar cuál es el propósito que hay detrás del sufrimiento. Y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Chao, que Dios te bendiga.